El chef de cocina humilla a un cocinero negro novato sin imaginar que lo despediría delante de todos. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? La voz del chef Arthur resonó en la cocina del restaurante como un trueno, haciendo que todos los empleados se quedaran paralizados al instante. A esto le llama salsa holandesa. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas, y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Ethan Guite, de solo 25 años, permaneció inmóvil frente a la encimera central, observando al famoso chef verte toda la salsa en la basura con un gesto teatral y despectivo. El silencio en la cocina era ensordecedor, 15 pares de ojos fijos en la humillación que se desarrollaba como un espectáculo público. «He hecho esta salsa cientos de veces, chef», respondió Ethan con voz tranquila, pero sus manos temblaban ligeramente a los lados del cuerpo. Era su primer día en el prestigioso restaurante La Table Royale, considerado uno de los mejores de Nueva York, y esa no era precisamente la impresión que quería causar. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. El chef Arthur Dubois, estrella de 3 programas de cocina y propietario de una cadena de restaurantes valorada en millones, se acercó al joven con una sonrisa cruel en los labios. Su impecable vestimenta y su postura arrogante contrastaban brutalmente con el sencillo y gastado uniforme que Ethan había comprado en una tienda de segunda mano especialmente para ese trabajo. ¿Cientos de veces? ¿Dónde? En la escuela de cocina comunitaria, se burló Arthur provocando risas ahogadas entre algunos compañeros. O tal vez en la cocina de tu abuela preparando comida casera. Lo que Arthur no sabía era que Ethan se había graduado como el mejor alumno de la prestigiosa Academia Culinaria Culinary Institute of America, pagando cada centavo con 3 trabajos simultáneos y una beca, y ya había deslumbrado a sus evaluadores con platos que combinaban la técnica clásica francesa con los sabores de su herencia familiar. «Mira, chico», continuó Arthur limpiándose las manos con un paño como si hubiera tocado algo sucio. «Este no es lugar para experimentar con recetas de tu región. Este es un restaurante serio con clientes serios, que pagan precios serios por comida de verdad». Ethan respiró hondo y por un breve instante algo peligroso brilló en sus ojos. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. No ira, sino una determinación silenciosa que solo existe en quienes han superado obstáculos que otros ni siquiera pueden imaginar. Crecer en Harlem, perder a su padre a los 14 años, mantener a su madre trabajando en 3 empleos diferentes mientras estudiaba cocina. Todo eso había forjado una fuerza interior que Arthur nunca comprendería. «Lo entiendo perfectamente, chef», dijo Ethan inclinando ligeramente la cabeza. «Puedo volver a intentarlo». «Puedes, pero esta vez sigue exactamente la receta que te enseñé. Nada de improvisaciones, nada de especias exóticas, nada de...». Arthur hizo una pausa dramática mirando a Ethan de arriba a abajo. «Creatividad innecesaria». Los demás cocineros se rieron discretamente, pero algunos de los más veteranos intercambiaron miradas incómodas. Conocían a Arthur desde hacía años y sabían que su crueldad con los empleados nuevos, especialmente con aquellos que no encajaban en el perfil tradicional del restaurante, era una característica que empañaba toda su reputación profesional. Mientras Arthur se alejaba para inspeccionar otras estaciones, Ethan permaneció en silencio, reorganizando sus utensilios con movimientos precisos y calculados. Sus compañeros lo observaban con una mezcla de pena y curiosidad, sin saber que estaban presenciando los primeros momentos de una transformación que cambiaría para siempre la dinámica de ese ambiente. Lo que nadie en la cocina imaginaba era que Ethan llevaba consigo algo mucho más poderoso que una técnica culinaria refinada o recetas secretas. Él tenía un secreto que haría que Arthur tragara cada palabra de desprecio y lamentara profundamente haber subestimado al joven al que acababa de humillar delante de todos. Si te está gustando esta historia de giros inesperados y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un momento de humillación se convertiría en el catalizador de una revolución que cambiaría por completo las reglas del juego. En las semanas siguientes, la cocina de la Table Royale se convirtió en un campo de batalla silencioso donde Ethan era el blanco constante de Arthur. Cada plato que preparaba era diseccionado con una crueldad metódica. Cada error, real o inventado, se convertía en motivo de una humillación pública elaborada. «Ethan, ven aquí inmediatamente». La voz de Arthur cortó el ruido de la cocina durante la hora punta de la cena.
Ethan dejó el cuchillo con el que estaba picando cebollas y se dirigió a la estación principal donde Arthur tenía un plato de salmón a la parrilla. «Explica a todo el equipo cómo llamas a esto», dijo Arthur alzando la voz para que todos pudieran oírlo. «Porque lo llamo basura mal condimentada que ningún cliente debería estar obligado a pagar». Los demás cocineros dejaron lo que estaban haciendo, algunos con expresiones incómodas, otros claramente disfrutando del espectáculo. Ethan examinó el plato. El salmón estaba perfectamente cocinado, a la temperatura ideal, con un condimento equilibrado. No había nada malo en esa preparación. «Chef, ¿puedo preguntarle específicamente cuál es el problema?», preguntó Ethan respetuosamente. «¿El problema?». Arthur se rió a carcajadas tirando todo el plato a la basura con fuerza teatral. «El problema es que no entiendes que en este restaurante servimos alta cocina, no comida callejera sazonada con lo que tus raíces culturales consideran sabroso». Las palabras golpearon a Ethan como bofetadas invisibles. Durante 19 años de vida, creciendo en un apartamento diminuto en Harlem con su madre Sarah, una enfermera que trabajaba turnos dobles para pagarle las clases de cocina, él había soñado exactamente con este momento. Trabajar en un restaurante de renombre, aplicar todo lo que había aprendido en la academia, demostrar que el talento no tiene color ni código postal, pero la realidad estaba siendo muy diferente al sueño. Vuelve a hacerlo y esta vez sigue exactamente mi receta. Sin improvisaciones, sin especias exóticas, sin nada que recuerde remotamente de dónde vienes. Continuó Arthur acercándose peligrosamente al rostro de Ethan. «Aquí no estás en tu comunidad. Aquí representas a mi restaurante». Ethan asintió en silencio y volvió a su puesto. «¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Te han juzgado solo por el color de tu piel? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia merece ser escuchada». Mientras preparaba un nuevo salmón, exactamente como Arthur le había indicado, sin ningún toque personal, su mente volvió a las innumerables noches en las que había estudiado las técnicas clásicas francesas. Culinary Institute of America no había sido solo una escuela para él, había sido su salvación. A los 17 años, cuando consiguió un trabajo a tiempo parcial lavando platos en un pequeño bistró francés de Manhattan, el chef propietario, un amable francés llamado Henry, se fijó en cómo Ethan observaba atentamente cada movimiento en la cocina. Henry comenzó a enseñarle técnicas básicas después del trabajo, impresionado por la capacidad del chico para absorber conocimientos como una esponja. «Tienes algo especial, Ethan», solía decirle Henry. «Manos hábiles y, lo que es más importante, un paladar excepcional. Eso no se enseña, se nace con ello». Fue Henry quien lo animó a inscribirse en Culinary Institute of America, quien lo ayudó a conseguir la beca parcial, quien lo entrenó para las entrevistas. Durante 3 intensos años, Ethan había absorbido no solo técnicas culinarias refinadas, sino también historia gastronómica, maridaje de vinos, gestión de cocinas e incluso etiqueta en restaurantes de lujo. Se había graduado como mejor alumno de su clase y ahora estaba allí, siendo tratado como un completo aficionado por un chef que ni siquiera se molestaba en probar adecuadamente su comida antes de rechazarla. «Ethan», gritó Arthur de nuevo, «esta salsa es un desastre. ¿Dónde has aprendido a cocinar? Viendo programas de televisión». Esta vez, algunos de los cocineros más veteranos intercambiaron miradas genuinamente avergonzadas. Mark, el segundo chef que llevaba 7 años trabajando en la Table Royale, murmuró en voz baja, «Tío, la salsa está perfecta, mejor que muchas que he hecho yo». Pero Arthur estaba lejos de terminar. En los días siguientes intensificó su campaña de humillación sistemática. Solo le asignaba a Ethan las tareas más básicas y degradantes: pelar patatas durante horas, limpiar sartenes, organizar el almacén. Cuando Ethan demostraba habilidad en algo más complejo, Arthur lo transfería inmediatamente a otra función menor. «Eres nuevo aquí», le dijo Arthur un día interrumpiendo a Ethan mientras preparaba una salsa veloute con una técnica impecable. «Tienes que ganarte el derecho a tocar las preparaciones importantes. Vuelve a las patatas». Lo que Arthur no sabía era que Ethan había comenzado a prestar atención a detalles que iban mucho más allá de la cocina. Durante los descansos, él observaba las interacciones de Arthur con diferentes empleados. Notaba cómo el chef trataba a los cocineros blancos con al menos un respeto básico, incluso cuando cometían errores obvios. Notaba cómo Arthur hablaba diferente cuando pensaba que Ethan no estaba escuchando. Y lo más importante, Ethan había empezado a fijarse en ciertas prácticas cuestionables que Arthur aplicaba cuando los supervisores no estaban cerca. «Escribe ahí, esto me ha pasado. Demostremos que estas historias no son aisladas.
Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este vídeo a quienes necesitan escucharlo. Una tarde, Ethan estaba organizando el stock del congelador cuando oyó a Arthur hablando por teléfono en su oficina con la puerta entreabierta. La conversación le hizo dejar completamente lo que estaba haciendo. No contrates a ningún otro, ya sabes, de ese tipo, decía Arthur, pensando claramente que estaba solo. Uno ya es suficiente. La clientela de La Table Royale tiene expectativas específicas sobre el tipo de presentación que ofrecemos. Ethan sintió que se le helaba la sangre, no solo por las palabras, sino por el tono casual, como si fuera lo más natural del mundo. Fue en ese momento cuando algo cambió definitivamente dentro de Ethan. La humillación constante, los comentarios disimulados, las tareas degradantes, todo eso podía soportarlo en nombre del sueño de trabajar en la alta gastronomía. Pero descubrir que Arthur estaba saboteando activamente las oportunidades de otros como él, eso cruzaba una línea que no podía ignorar. Ethan siguió organizando el congelador como si nada hubiera pasado, pero su mente ahora funcionaba en una frecuencia completamente diferente. Empezó a recordar cada comentario inapropiado, cada trato diferenciado, cada situación en la que Arthur había demostrado un claro patrón de comportamiento discriminatorio. Y lo más importante, empezó a pensar en cómo documentarlo todo. Esa noche, Ethan salió del restaurante con la misma expresión tranquila de siempre, saludó educadamente a sus compañeros y les dio las gracias por el día de trabajo. Pero detrás de esa fachada de resignación estaba naciendo una estrategia. Arthur había subestimado por completo con quien estaba tratando. Lo que el arrogante chef no podía ver detrás de los uniformes sencillos y el origen humilde era que Ethan poseía algo que todos los privilegios del mundo no podían comprar. Una combinación letal de inteligencia refinada, determinación forjada en la adversidad, lo más peligroso de todo, la paciencia de quien ha aprendido que la verdadera justicia merece la pena esperar. Cada nueva humillación solo alimentaba una fuerza creciente que Arthur nunca podría comprender, la fuerza silenciosa de alguien que estaba a punto de convertir toda esa injusticia en combustible para algo que cambiaría no solo sus propias vidas, sino todo el funcionamiento de ese ambiente tóxico que se escondía detrás de platos caros y una reputación fabricada. 3 semanas después de escuchar aquella conversación telefónica, Ethan había desarrollado una rutina que pasaba desapercibida para todos en La Table Royale. Llegaba 15 minutos antes de su turno, no para impresionar a Arthur, eso era imposible, sino para observar y documentar. Su celular, discretamente colocado entre los utensilios, captaba conversaciones reveladoras. Su pequeño cuaderno de notas, camuflado entre recetas, registraba cada comentario discriminatorio, cada trato diferenciado. Arthur, completamente ajeno a lo que sucedía, intensificaba su campaña de humillación con una creatividad cruel que impresionaba incluso a los compañeros más insensibles. Ethan, necesito que prepares una salsa bechamel para el plato especial de hoy, anunció Arthur durante el ajetreo del almuerzo, sabiendo perfectamente que Ethan dominaba esa técnica. Pero quiero que Mark te supervise. No podemos arriesgarnos a que la sazones demasiado. Mark, el sous chef, estaba claramente incómodo. Chef, estoy seguro de que Ethan puede hacer una bechamel solo. Él tiene muy buena técnica. Mark, respondió Arthur con una sonrisa fría. ¿Estás cuestionando mi liderazgo? Porque puede encontrar fácilmente otro sous chef que entienda la jerarquía aquí. Ethan preparó la salsa bajo una supervisión innecesaria, cada movimiento comentado por Arthur como si fuera un profesor condescendiente tratando con un niño. ¿Ves? Casi quema la mantequilla sin supervisión. Tendríamos que tirarlo todo. La salsa estaba perfecta, como confirmó Mark discretamente con una mirada de aprobación. Pero Arthur había sembrado la semilla de la duda que quería. Ethan era incompetente y necesitaba un niñero. Esa tarde, tras un día particularmente difícil de humillaciones, Ethan salió del restaurante y se dirigió a una pequeña cafetería a 3 manzanas de La Table Royale. Allí se encontraba Daniel Evans, un periodista de investigación especializado en denuncias de discriminación en el trabajo que había conocido a través de un grupo online de profesionales negros de la gastronomía. ¿Cómo va la recopilación de pruebas?, preguntó Daniel ajustándose las gafas mientras revisaba las notas que Ethan había recopilado. Cada día es más fácil, respondió Ethan mostrando las grabaciones más recientes. Él no tiene ningún cuidado con lo que dice cuando cree que está entre los suyos. Ayer le dijo al gerente que había contratado a un tercer cocinero blanco porque no puede parecer que nos estamos convirtiendo en un centro comunitario. Daniel negó con la cabeza, claramente impresionado por la sistematización del prejuicio. Ethan,
Aquí tienes material suficiente para un artículo que cambiaría la carrera de este tipo para siempre. Pero tengo que advertirte, cuando lo publiquemos, probablemente perderás tu trabajo. Lo sé, respondió Ethan con calma. Pero no se trata solo de mí. ¿A cuántas personas como yo ha humillado Arthur? ¿Cuántas oportunidades ha saboteado? Lo que Daniel no sabía era que Ethan había ampliado su investigación mucho más allá de la discriminación directa. Navegando por los registros públicos y hablando discretamente con antiguos empleados, descubrió que Arthur tenía un patrón de comportamiento que se extendía a lo largo de los años. Los empleados negros y latinos rara vez duraban más de unos meses en la Table Royale, siempre despedidos por incompetencia o por no encajar en la cultura del restaurante. Pero Ethan se había guardado su descubrimiento más explosivo para el final. Durante una de sus sesiones de limpieza en la oficina de Arthur, tarea que asumió voluntariamente para tener acceso a información privilegiada, encontró una carpeta con currículos de candidatos rechazados. Sus calificaciones eran impresionantes. Graduados en escuelas de renombre, experiencia en restaurantes prestigiosos, referencias impecables. Todos tenían algo en común, nombres que sugerían un origen étnico no blanco. Aún más impactantes fueron los correos electrónicos que Arthur enviaba con otros chefs de la ciudad, creando una red informal de recomendaciones que impedía de manera efectiva que los profesionales no blancos entraran en los mejores restaurantes de Nueva York. Un cártel disfrazado de red profesional. ¿Estás seguro de que has conseguido copias de todo esto?, preguntó Daniel, examinando las pruebas con incredulidad. Todo documentado, fechado y con copia en 3 lugares diferentes, confirmó Ethan. Pero Daniel, quiero algo más que un artículo. Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo. Esto ayudará a que el video llegue a quienes necesitan saber que no están solos. Quiero que Arthur caiga delante de todos aquellos a los que ha humillado. Fue entonces cuando Ethan reveló la segunda parte de su plan. La semana que viene es la cena anual de la Asociación Gastronómica de Nueva York. Arthur estará allí junto con todos los grandes nombres de la gastronomía de la ciudad. Él recibirá un premio a la excelencia profesional. ¿Te imaginas la ironía? Daniel sonrió lentamente, entendiendo el rumbo que estaba tomando la conversación. ¿Quieres que publique el artículo la víspera de la cena? Mejor, respondió Ethan con los ojos brillantes por una determinación que Daniel nunca había visto en él. Quiero que lo publiques la mañana del evento. Quiero que Arthur descubra que su carrera ha terminado el mismo día en que debería ser celebrada. Pero aún había una tercera parte del plan que Ethan no reveló ni siquiera a Daniel. A través de Henry, su antiguo mentor en el bistró francés, Ethan había conseguido algo que cambiaría completamente el juego. El chef francés, ahora jubilado, pero aún respetado en la comunidad gastronómica, se había indignado al enterarse del trato que Ethan recibía en la Table Royale. «Joven», le había dicho Henry con su acento francés cargado de emoción, «eres uno de los mejores alumnos que he tenido. No permitas que la ignorancia de los demás defina tu valor». Henry había hecho algunas llamadas a antiguos colegas y el resultado era una oportunidad que Arthur nunca podría haber imaginado. Ethan había sido discretamente invitado a una audición privada con el equipo de desarrollo de nuevos restaurantes del grupo Michelin. La audición tendría lugar la misma semana en que el escándalo estaba a punto de estallar. Mientras Arthur continuaba con sus humillaciones diarias, completamente ajeno al huracán que se avecinaba, Ethan trabajaba en silencio en sus últimos preparativos. Cada insulto, cada comentario discriminatorio, cada intento de quebrantar su espíritu solo alimentaba la férrea determinación de quien sabía que la verdadera justicia a veces debe ser cuidadosamente orquestada. La noche antes de la cena de la Asociación Gastronómica, Ethan permaneció en la cocina vacía de la Table Royale, practicando platos que Arthur nunca le dejaría preparar oficialmente. Sus manos se movían con la precisión de un cirujano y la pasión de un artista, la misma combinación que había impresionado a sus profesores en Culinary Institute of America. Allí, bajo las luces fluorescentes de la cocina, donde había sido sistemáticamente humillado, Ethan ultimaba los últimos detalles de una transformación que había comenzado mucho antes de que Arthur imaginara que estaba tratando con alguien peligroso. Fue cuando todos se rieron de sus improvisaciones temperadas, cuando algo extraordinario comenzó a tomar forma, no solo entre bastidores del mundo gastronómico, sino sobre todo en la mirada decidida de quien estaba a punto de convertir años de discriminación sistemática en el combustible de un ascenso que haría a Arthur cuestionar cada decisión que había tomado basada en prejuicios. La mañana de la cena anual de la Asociación Gastronómica comenzó de forma aparentemente normal para Arthur. Él se despertó en su lujoso apartamento de Manhattan,
Se puso su smoking más caro y ensayó el discurso de agradecimiento que pronunciaría al recibir el premio a la excelencia profesional. A las 9 de la mañana, su teléfono comenzó a sonar sin cesar. «Arthur, ¿has visto el artículo del New York Culinary Review?» La voz de la coordinadora de la asociación temblaba visiblemente. «Tienes que venir aquí ahora mismo». 20 minutos más tarde, Arthur estaba frente a una copia impresa del periódico con su foto en primera plana junto al titular La cara oculta de la alta gastronomía, cómo un chef galardonado construyó un imperio basado en la discriminación sistemática. El artículo de Daniel Evans era devastador. Grabaciones de audio en las que Arthur se burlaba de los empleados no blancos, correos electrónicos intercambiados con otros chefs creando una red de exclusión racial. Estadísticas que mostraban que en 6 años solo 2 empleados negros habían permanecido en la Table Royale durante más de 6 meses. «Es una calumnia absurda», gritó Arthur, pero su voz sonaba débil incluso para él. «¿Quién es ese Ethan Witte? Nunca he oído hablar de él». Fue entonces cuando la coordinadora mostró la segunda página del periódico, una foto de Ethan uniformado en la cocina de la Table Royale, junto a una declaración que hizo que Arthur sintiera que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ethan Witte, 25 años, graduado como mejor alumno de Culinary Institute of America, cocinero del restaurante La Table Royale desde hace 2 meses. He documentado sistemáticamente cada comentario discriminatorio, cada trato diferenciado. Arthur Dubois ha creado un ambiente tóxico que no solo me ha perjudicado a mí, sino que ha impedido que decenas de profesionales con talento crecieran por el color de su piel. Arthur releyó la frase 3 veces. Ethan Witte, el chico tímido al que había humillado públicamente, que pelaba patatas en silencio, que nunca respondía a sus crueles provocaciones. El novato al que todos habían subestimado por completo. A las 2 de la tarde, Arthur recibió una llamada del departamento jurídico de la cadena de restaurantes. «Señor Dubois, tenemos que reunirnos inmediatamente. 5 exempleados ya han presentado demandas por discriminación racial. La marca La Table Royale está siendo retirada de todas las guías gastronómicas». A las 4 de la tarde llegó una notificación oficial. Su participación en la cena había sido cancelada. El premio a la excelencia profesional se entregaría a otro chef. A las 6 de la tarde, Arthur descubrió quién sería su sustituto. Ethan Witte, de 25 años, se convierte en el chef ejecutivo más joven de la historia del grupo Michelin en América. Anunciaba el comunicado oficial. Tras una audición privada que impresionó a toda la dirección internacional, Williams se hará cargo de la gestión de 3 nuevos restaurantes del grupo en Nueva York, con total autonomía creativa y un presupuesto de $3 millones. Arthur leyó la noticia 5 veces. Cada palabra le dolía más que la anterior. El chico al que le obligaba a pelar patatas había conseguido en un día lo que a Arthur le había costado 15 años construir. Esa noche, mientras Arthur permanecía encerrado en su apartamento, viendo cómo su carrera se desmoronaba en tiempo real en las redes sociales, Ethan estaba en el gran salón del Hotel Plaza, vestido con un elegante smoking, recibiendo felicitaciones de chef de renombre de todo el mundo. «¿Cómo has conseguido mantener la calma durante todo este tiempo?», le preguntó Henry, su antiguo mentor, abrazando a Ethan con orgullo paternal. «He aprendido que la venganza más dulce no es destruir a quienes te hacen daño», respondió Ethan con calma, observando los flashes de las cámaras. «Es construir algo tan extraordinario que se den cuenta de lo pequeños que siempre han sido». Daniel Evans se acercó con una sonrisa de satisfacción. «Ethan, el artículo ya tiene 500,000 de visitas. 12 restaurantes de Nueva York han anunciado revisiones completas de sus políticas de contratación». «¿Y Arthur?», preguntó Ethan sin malicia en la voz. «Lo ha perdido todo. Los inversores han retirado la financiación. La Table Royale cierra la semana que viene y él está respondiendo a 6 demandas judiciales. Y hemos descubierto que mintió en su currículum. Nunca estudió en la escuela de cocina francesa que decía». Ethan solo asintió en silencio. No había satisfacción sádica en sus ojos, solo la serenidad de quien entiende que la verdadera justicia es inevitable cuando se construye con paciencia e inteligencia. Al otro lado de la ciudad, Arthur Dubois, que una mañana antes había despertado como un chef galardonado y respetado, ahora se enfrentaba a la realidad de que su arrogancia no solo había destruido la carrera de otros, sino que había cavado su propia tumba profesional. Lo que Arthur descubrió demasiado tarde fue que había subestimado no solo a un cocinero, sino a una fuerza de la naturaleza disfrazada de humildad. Y ahora,
Mientras Ethan construía un imperio culinario basado en el talento y la inclusión, Arthur aprendía la lección más cara de su vida. Quien construye su poder sobre prejuicio siempre acaba sepultado por sus propios cimientos podridos. Pero la historia no terminaría con Arthur perdiéndolo todo. Ethan aún guardaba una última sorpresa que redefiniría por completo el significado de convertir la injusticia en propósito, demostrando que algunos momentos de humillación no destruyen a las personas extraordinarias, solo revelan de lo que son verdaderamente capaces. 6 meses después del escándalo que sacudió el mundo gastronómico de Nueva York, Ethan Witte caminaba por las 3 cocinas de los nuevos restaurantes del grupo Michelin que ahora dirigía. No eran solo establecimientos, eran laboratorios de inclusión donde jóvenes talentos de todos los orígenes encontraban oportunidades reales de crecimiento. Chef Ethan, la revista Gastronomía Internacional, quiere hacer un reportaje de portada sobre nuestra filosofía de contratación inclusiva, le informó Clara, su nueva directora de comunicación, una joven latina a la que Ethan había ascendido de sous chef en solo 4 meses. Ethan sonrió mientras observaba por la ventana panorámica de la oficina que un día le había parecido imposible de alcanzar. Acepta, pero deja claro que no somos un experimento social. Contratamos a los mejores, independientemente de dónde vengan. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, Arthur Dubois estaba sentado en un pequeño apartamento de Queens viendo las noticias gastronómicas en su móvil con la pantalla rota. La noticia era sobre Ethan, que había recibido el premio al joven chef del año por segunda vez consecutiva. Ethan Witte no solo ha revolucionado la alta cocina neoyorquina, sino que ha establecido un nuevo estándar de liderazgo inclusivo que se está replicando en restaurantes de todo el mundo, anunciaba la presentadora. Arthur apagó el móvil y miró a su alrededor, al pequeño espacio en el que ahora vivía. Después de perderlo todo, restaurantes, casa, carrera, solo había conseguido un trabajo como cocinero subcontratado en un food truck. Ironía del destino. Ahora él estaba literalmente en el mismo nivel en el que había intentado mantener a Ethan prisionero. 3 semanas antes, Arthur había intentado acercarse a Ethan en un evento gastronómico. Ethan, yo quería pedirte perdón. Sé que me porté muy mal contigo. Ethan se detuvo, miró a Arthur a los ojos con la misma serenidad de siempre y respondió: Arthur, no tienes que pedirme perdón a mí. Tienes que pedir perdón a todas las personas con talento a las que nunca contrataste por prejuicios. La respuesta le dolió más que cualquier insulto. De vuelta en su oficina, Ethan recibió la llamada que llevaba meses esperando. Ethan, soy Henry. Tengo una propuesta interesante para ti. Henry, su antiguo mentor, ahora trabajaba como consultor para un proyecto especial: crear una red de becas para jóvenes de comunidades desfavorecidas interesados en la gastronomía. Necesitamos a alguien que entienda tanto la técnica como la lucha, alguien que demuestre que la excelencia no tiene dirección. Acepto, respondió Ethan sin dudarlo, pero con una condición. También quiero crear un programa de mentoría para que ningún joven pase por lo que yo pasé. Al final de ese día, Ethan estaba en la cocina de su restaurante principal, no preparando un plato complejo, sino enseñando los fundamentos básicos a 5 jóvenes aprendices. 2 de Harlem, una refugiada somalí, un exconvicto en reinserción social y una chica trans expulsada de su casa a los 16 años. La primera lección de la cocina profesional no es sobre técnica, explicaba Ethan mientras mostraba cómo sujetar correctamente un cuchillo. Es sobre respeto. Respeto por los ingredientes, por los compañeros, por los clientes y, sobre todo, por vosotros mismos. Mark, el antiguo sous chef de la Table Royale, que había sido testigo de las humillaciones, ahora trabajaba como chef ejecutivo en uno de los restaurantes de Ethan. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Arthur?, le preguntó durante una pausa. Arthur construyó un imperio basado en la exclusión. Tú estás construyendo un legado basado en la oportunidad. 6 meses después de la noche que lo cambió todo, Ethan recibió un mensaje inesperado. Era de una joven cocinera negra de Chicago. Chef Ethan, su ejemplo me ha dado valor para denunciar la discriminación en el restaurante donde trabajo. Hoy he conseguido mi primer empleo en un establecimiento que me valora. Gracias por demostrar que podemos cambiar las cosas. Era el 10º mensaje similar que recibía esa semana. Ese mismo día, Arthur estaba sirviendo hamburguesas en el food truck cuando reconoció a un cliente, Daniel Evans, el periodista que había escrito el devastador artículo. «¿Arthur Dubois?», preguntó Daniel incrédulo. «¿Trabajas aquí ahora?» «Es lo único que me queda», respondió Arthur bajando la mirada avergonzado. «Lo he perdido todo: mi carrera, mi dinero,
mi reputación, incluso mi familia se ha alejado de mí. Daniel pagó la hamburguesa y antes de marcharse le dijo, «Lo has perdido todo porque lo construiste sobre algo podrido». Ethan está demostrando que se puede construir algo mucho más grande cuando se basa en el mérito real, no en los prejuicios. Esa noche, Ethan estaba en casa, un apartamento cómodo, pero sin ostentaciones, cuando recibió una llamada de su madre. «Hijo, te he visto otra vez en la televisión. Tu padre estaría muy orgulloso». «Mamá, ¿te acuerdas de cuando lloré después de mi primer día en la Table Royale? Me dijiste que a veces la gente tiene que subestimarnos para que descubramos de lo que somos capaces. Y has demostrado que tenías razón», respondió ella emocionada. Ethan colgó y miró por la ventana. Abajo, Nueva York vibraba con la energía de millones de sueños que se perseguían. Algunos se harían realidad, otros se romperían, pero él había aprendido la lección más valiosa de todas. La mejor venganza no es destruir a quien te hace daño, sino construir algo tan extraordinario que toda la pequeñez que intentaron imponer sobre ti se vuelve irrelevante. Arthur había intentado humillarlo públicamente, reducir su valor, mantener oculto su talento. En respuesta, Ethan no solo se levantó, sino que levantó toda una plataforma para que otros como él también pudieran brillar. La verdadera revolución no fue la caída de Arthur Dubois. Fue el auge de un movimiento que demostró que cuando se abren las puertas a quienes tienen talento real, independientemente de su origen, no solo se cambian vidas individuales, sino que se transforman sectores enteros. Y Ethan Witte, el joven que un día pelaba patatas en silencio mientras era humillado por sus orígenes, ahora no solo dirigía restaurantes, sino una nueva filosofía que redefinió el significado de la excelencia en la gastronomía estadounidense. Si esta historia de transformación y justicia te ha emocionado, suscríbete al canal para ver más historias que demuestran que nuestros orígenes no determinan nuestro destino, sino nuestra determinación.